¿sí? Entonces, el resultado de... Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 5.3 correspondiente a la integral definida. Si bien en esta sección no vamos a calcular integrales definidas, lo que vamos a hacer es prepararnos para la siguiente sección en la que sí. Y lo que vamos a hacer es usar propiedades más que nada en esta sección. Entonces, vamos a usar estas propiedades. Orden de integración, si cambio el orden de integración voy a tener un menos adelante de la integral. Si tengo un orden de integración con ancho 0, es decir, integro desde A hasta A, la integral me da 0. Si integro una constante por una función, la constante puede salir afuera de la función. Si tengo dos funciones que son integrables, f y g, en un intervalo AB, entonces la integral de la suma es la suma de las integrales. Y si puedo escribir la integral entre A y B más de una función f más la integral entre B y C de la misma función, y eso va a ser la integral entre A y C. Esto es la aditividad del intervalo de integración. Además tenemos unas desigualdades, ¿sí? Si tengo una función que tiene un valor máximo y un mínimo en un intervalo cerrado AB, entonces la integral entre A y B de la función es menor o igual que el máximo de la función por el ancho del intervalo. Esto sería, si la función sería positiva y la podemos comparar con un área, esto quiere decir que ese área es menor o igual que el área del rectángulo en el que está incluido la función, que queda inscripto, y esa integral también es mayor o igual que el mínimo de la función por el ancho del intervalo, ¿sí? Que eso sería el área del rectángulo menor que se puede considerar. Y por otro lado, si tenemos dos funciones, f y g, en un intervalo cerrado y la f se mantiene siempre mayor o igual que la g, entonces la integral de la f en el AB es mayor o igual que la integral de la g. Y de la misma forma, si la f es mayor o igual que 0, esto quiere decir que la integral de la f es mayor o igual que 0. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio 10. En este ejercicio tenemos, como no sabemos calcular integrales todavía, lo que podemos hacer es usar algunas integrales. Entonces lo que tenemos es f y g son funciones integrables. F está integrado entre 1 y 9 y sabemos que esa integral nos da menos 1. Sabemos además que la integral de la f entre 7 y 9 es 5. Y sabemos además que la integral de h entre 7 y 9 es 4. Entonces, en el primer inciso, en el inciso A, la integral entre 1 y 9 de menos 2 f en x de x, por propiedad puedo sacar el menos 2 afuera, y esto es menos 2 por la integral de 1 y 9 de f en x de x, que esto sé que vale menos 1, entonces me queda menos 2 por menos 1, 2. En el B podemos hacer directamente la suma de las integrales. Tengo la integral entre 7 y 9 de f más h, es lo mismo que la integral entre 7 y 9 de f de x, más la integral entre 7 y 9 de h con respecto a x. Y esto nos queda 5 más 4, 9. En el inciso C es similar, nada más que además podemos sacar las constantes afuera. Entonces, primero voy a hacer la resta de las integrales y además voy a poder sacar las constantes afuera. Entonces esto me va a quedar, saco la constante de la f, 2 por la integral entre 7 y 9 de f en x de x, menos 3 por la integral entre 7 y 9 de h en x de x. Entonces esto nos queda
2 por 5 menos 3 por 4. Esto me queda 10 menos 12 menos 2. Si vamos ahora al ejercicio D, tenemos la integral entre 1 y 9 de f en x. Nosotros lo que conocemos es, conocemos la integral entre 1 y 9 y tenemos que calcular la integral entre 9 y 1. Entonces vamos a usar la propiedad para invertir los extremos, y esto es menos la integral entre 1 y 9 de f en x, que es menos 1. Entonces me queda menos 1, que es 1. Ahora, en el inciso E, tengo la integral entre 1 y 7 de f en x de x, ¿sí? Pero no conozco la integral entre 1 y 7, conozco la integral entre 1 y 9 y entre 7 y 9, ¿sí? Entonces, por la propiedad de aditividad, podemos decir, por la propiedad de aditividad de las 5, podemos escribir la integral entre 1 y 9 como la integral entre 1 y 7, que es la que queremos calcular, más la entre 7 y 9. Como conocemos dos de esas tres, podemos despejar. Entonces lo que digo es que podemos escribir la integral entre 1 y 9 de f en x de x, y eso va a ser igual a la integral entre 1 y 7 de f en x de x, más la integral entre 7 y 9 de f en x de x. Entonces voy a pasar esto restando para el otro lado y me queda que la integral entre 1 y 7 de f en x de x es igual a la integral entre 1 y 9 menos la integral entre 7 y 9. Entonces, esto me queda la integral entre 1 y 9 menos la integral entre 7 y 9. La primera integral vale menos 1 y la segunda integral vale 5. Entonces es menos 1 menos 5, me queda menos 6. Y por último tengo el inciso F, que es la integral entre 9 y 7 de h menos f. Entonces esto va a ser menos la integral entre 7 y 9 de h en x de x menos la integral entre 7 y 9 de f en x de x, ¿sí? El primer menos sale de invertir el orden de integración, y una vez que tengo invertido el orden de integración puedo usar que la integral de la resta es la resta de las integrales cuando estas funciones son integrables. Entonces, la integral de la h vale 4 y f vale 5. Entonces esto nos queda menos 1, con el menos adelante 1. Pasamos entonces al ejercicio 14. En el ejercicio 14 es similar. Sabemos que h es integrable y que la integral entre menos 1 y 1 de h nos da 0, y que la integral entre menos 1 y 3 de h nos da 6. Entonces, en el inciso A tenemos que calcular la integral entre 1 y 3. Bueno, esto es parecido al anterior. No teníamos esta información. Entonces, lo que podemos hacer es, primero buscamos cuál es el intervalo mayor, el menos 1, 3. Entonces, la integral entre menos 1 y 3 de h de r es igual a la integral
entre menos 1 y 1 de h en r de r más la integral entre 1 y 3 de h en r de r. Entonces esto es lo que queremos calcular. Entonces nos va a quedar que la integral entre menos 1 y 3 de h en r de r menos la integral entre menos 1 y 1 de h en r de r es igual a la que queremos calcular entre 1 y 3 de h en r de r. Entonces, esto nos queda nos va a quedar la primera integral que nos da 6 menos la otra integral que nos da 0. Entonces esto nos da 6. En el inciso B tenemos menos la integral entre 3 y 1, que sería la inversa a la que calculamos recién. Entonces esto me queda menos la integral entre 3 y 1. Acá dice h en u de u, ¿sí? Si bien no es el mismo que dice arriba, que es r, pero lo importante es que son la misma letra. La función está evaluada en u y estoy derivando con respecto a u, entonces no importa cómo se llame la letra, sí, es lo mismo. Entonces aplicamos la propiedad y la integral entre 3 y 1 nos queda menos la integral entre 1 y 3 de h en u de u. Entonces, el menos con el menos nos queda más y directamente nos queda la integral entre 1 y 3, que es lo que calculamos arriba, entonces esto también nos queda 6. Pasamos entonces al ejercicio siguiente. En el ejercicio 20 dice, en los ejercicios 15 y 22, grafique los integrandos y utilice las áreas para calcular las integrales. Como todavía no sabemos evaluar las integrales, lo que vamos a hacer es usar la noción de área bajo la curva. Entonces, primero vamos a graficar. Tenemos la función 1 menos valor absoluto de x. Entonces, si quieren la pueden ir graficando por partes, ¿sí? Si quieren pueden pensar primero la función valor absoluto de x es esa función. Ahora, esto es valor absoluto de x. Si yo quiero, lo multiplico por menos 1, menos valor absoluto de x, todo lo que es positivo pasa a negativo y lo que es negativo pasa a positivo. Entonces me queda esa. Pero además a esto le tengo que sumar 1. Entonces si le sumo 1 a todo, me va a quedar algo así. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a graficar acá. El 1, el 1, el menos 1. Entonces tengo f en x igual 1 menos valor absoluto de x bueno. Y entonces, ¿cuál es el área que queremos calcular? Nos está pidiendo que calculemos la integral entre menos 1 y 1. Y vemos que entre menos 1 y 1, el área, ¿sí?, que nos va a quedar es todo área sobre el eje X. ¿Por qué? Porque la función f en x es mayor o igual que 0 en menos 1, 1, ¿sí? Entonces podemos considerar a esta función como el área. El área, marcada en verde, es la integral entre menos 1 y 1 de 1 menos el valor absoluto de x, integrando con respecto a x. Entonces vemos que es un triángulo de base 2
y altura 1, entonces es base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces el área nos queda igual a 1. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. En el ejercicio 28 tenemos algo similar. Tenemos que encontrar el área bajo la curva que nos da las integrales. Entonces acá tenemos dos integrales, tenemos dos ítems, f en x es 3x más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y primero, en el ítem A, nos pide que encontremos la integral entre menos 1 y 0 de f en x de x. Y en el ítem B nos pide que encontremos la integral entre menos 1 y 1 de f en x de x. Entonces, esto es la integral entre menos 1 y 0 de 3x más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Pero para no tener que graficar la suma de las funciones, lo que podemos hacer es usar las propiedades y escribir esto como la integral entre menos 1 y 0 de 3x de x más la integral entre menos 1 y 0 de la raíz de 1 menos x al cuadrado de x. Y ahí analizar el área bajo la curva en cada una de estas integrales. Lo mismo en el inciso B. En el inciso B nos quedaría la integral entre menos 1 y 1 de 3x de x más la integral entre menos 1 y 1 de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, para eso vamos a hacer el gráfico de estas dos funciones en el intervalo menos 1, 1, que es el mayor intervalo. Entonces, la función 3x es una recta que pasa por el origen y si tenemos que mirar el área bajo la curva, lo podemos interpretar solo en el intervalo 0, 1, porque la función es mayor que x. Pero ¿qué podemos hacer con el valor de la integral en el menos 1, 0? Bueno, acá lo que podemos considerar es la función menos 3x. Lo voy a poner con otro color. Si yo considero la función menos 3x, entonces lo podría pensar como este triangulito, ¿sí?, que tiene el mismo área, ¿sí? Entonces, el resultado de la integral entre menos 1 y 0 de la función menos 3x de x es lo que me va a dar ese área, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se relaciona esa con el área que yo estoy queriendo calcular? Esto va a ser igual a menos la integral entre menos 1 y 0 de 3x de x, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular esta integral, lo que voy a hacer es calcular el área, ¿sí? Me va a quedar menos el área, si multiplico esta ecuación por menos 1, y eso me va a dar menos la integral entre 0 y 1 de 3x de x.
¿sí? Entonces, para la parte del inciso A, la integral entre menos 1 y 0 de 3x es menos el área de ese triangulito. Y para la otra función, ¿sí? Fíjense que en la otra función yo tengo y igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto es una circunferencia porque lo puedo escribir como y cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado y y cuadrado más x al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, ¿sí? Ahora, ¿qué parte de la circunferencia es? Porque esto es y igual, esto es una función y el gráfico de una circunferencia no es una función. Pero como tengo y igual a más la raíz, ¿sí? Voy a tener la parte de arriba de esta circunferencia, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Si tenemos la integral entre menos 1 y 0, vamos a tener un cuartito de esa circunferencia. Y si tenemos la integral entre menos 1 y 1, tenemos toda la semicircunferencia. Entonces, con esta información ya podemos resolver las integrales. Primero, la integral entre menos 1 y 0 de 3x de x, vimos que es acá, vimos que ese resultado de esa integral es menos el área. El área de ese triangulito es base 1, altura 3. Entonces, esto es el menos del signo y el resultado de el área del triangulito es base por altura 1 por 3 sobre 2. Entonces me queda 3 medios más un cuarto de circunferencia, ¿sí? De radio 1. Que la circunferencia es pi por radio al cuadrado, pi por 1 al cuadrado, pi por 1, sobre 4, que es el radio. Entonces, esto nos va a quedar, si queremos hacer la suma de las fracciones, factor común 4 y nos queda pi menos 3 por 2, 6. En la segunda integral tenemos la integral entre menos 1 y 1 y ahí vemos que tenemos menos el área del triangulito y más el área del triangulito. Entonces eso nos queda menos 3 medios más 3 medios nos va a dar 0 y el área de la semicircunferencia que es pi por el radio que es 1 al cuadrado que es 1 sobre 2 porque es media semicircunferencia. Entonces esta integral de la f nos queda pi sobre 2. Con esto concluimos el ejercicio 28 y pasamos al último ejercicio de la sección que es el ejercicio 75. En este caso, el ejercicio nos dice, demuestre que no es posible que el valor de la integral entre 0 y 1 de seno de x al cuadrado sea 2. Entonces tendríamos que probar que esto es mayor o menor que 2, ¿sí? A lo que tenemos que llegar es a que esto es distinto de 2, ¿sí? Entonces, si vamos a las propiedades, tenemos algunas propiedades que nos pueden ayudar con esto. Más que nada, no tenemos ninguna propiedad que nos diga que un integral es distinto de un número, sí, pero sí tenemos posibilidad de acotar, ¿sí? Si miramos la desigualdad de máximos y mínimos, en el ejercicio 6, como la función seno es una función continua, ¿sí? En todo R, definida en todo R, entonces en el intervalo en particular en el que estamos mirando podemos pensar que es continua y que tiene un máximo y un mínimo. Nosotros sabemos que la función seno está acotada entre menos 1 y 1. Entonces podríamos usar la desigualdad maximin del
el punto 6 y acotar la integral entre el máximo por el ancho del intervalo y el mínimo por el ancho del intervalo, y ahí vemos si eso nos sirve para probar que la integral no puede ser 2. Entonces, tenemos que el seno de x al cuadrado, ¿sí? Tenemos el intervalo, el 0, 1, ¿sí? Nosotros sabemos, más allá de lo que puede valer el seno en 0 y en 1, lo que podemos hacer es directamente acotar la función seno, más que buscar el máximo y el mínimo, ¿sí? Para no tener que estar buscando cuál es el máximo y el mínimo acá, podemos decir directamente, usar un poco del ítem 7 también y decir que el seno de x al cuadrado o el seno de cualquier ángulo, cualquier argumento, está entre 1 y menos 1, ¿sí? Entonces podemos pensar también, más allá del caso del máximo y el mínimo que podríamos usar, podríamos pensar que esta es una función g en x y esta es una función h en x, ¿sí? Entonces, si tenemos una función g y h que son, una es menor o igual y la otra es mayor o igual en el intervalo 0, 1, entonces por la propiedad esto nos está diciendo que la integral entre 0 y 1 de seno de x al cuadrado de x va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de la función h en x de x. Esto va a ser menor o igual, esto va a ser mayor o igual que la función entre 0 y 1 de menos 1 de x, ¿sí? Y ahora podemos usar algunas propiedades. ¿Por qué? Porque esta es la integral entre 0 y 1, saco el menos afuera y me queda de 1 de x. Esta lo dejo igual. Y esto es la integral entre 0 y 1 de 1 de x. Bueno, fíjense que acá tenemos lo mismo. Analicemos qué es la integral entre 0 y 1 de 1 de x. Si grafico la función 1, la función 1 es una constante, ¿sí? Ese es 1, acá es 1, entonces la integral entre 0 y 1 de x es el área bajo la curva acá. Tengo base 1, altura 1, entonces es ese cuadradito que es base por altura, el área, entonces la integral esta nos da 1, ¿sí? Entonces la podemos considerar como un área porque el 1 es positivo y esto nos dice entonces que esto es menos 1 menor o igual que la integral entre 0 y 1 de seno de x al cuadrado de x, y esto es menor o igual que 1, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos que probar? Teníamos que probar que esta integral seno no puede ser 2. Y acá estamos probando que la integral está entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces, la integral entre 0 y 1 de seno de x al cuadrado de x, supongamos que es una constante L, ese L tiene que pertenecer al menos 1, 1 cerrado, ¿sí? Y el 2 no pertenece a ese menos 1, 1 cerrado, entonces esta integral, la integral entre menos 1 y seno de x al cuadrado de x, es distinto de 2, que es lo que queríamos probar. Con eso concluyen los ejercicios de esta sección.